Bueno, estamos grabando. La pregunta, diferencia entre definir una variable, por ejemplo, como int o integer, que lo mismo va a suceder con otros tipos de objetos simples como double, que existe un tipo de dato y existe una clase. Básicamente, también lo pueden encontrar en alguna bibliografía como pseudoobjetos al int en minúscula versus el integer en mayúscula. La diferencia está en que cuando definen la variable con int en minúscula, eh, no es un objeto en realidad. Si bien puede transformarse en objeto y tiene ciertas propiedades que pueden utilizar, lo trata internamente como una variable. Cuando lo pasen como parámetro, se va a pasar como por valor, no por referencia. Mientras que ustedes si mandan un objeto como parámetro a una función perdón, un método, ya sea en la misma clase o en otra, se pasa por referencia. Bueno, al ser definida como variable int en minúscula, se va a pasar como variable por valor. Es decir, que lo que toquen adentro no se va a ver reflejado afuera por defecto. También va a ocupar menos espacio en memoria, digamos, que un objeto. Por eso está esa optimización de usar int en vez de integer. Ocupa menos espacio en memoria, es más eficiente, es más rápido operar con esos objetos porque hay un binding distinto, donde no hay que identificar a qué clase pertenece, donde la posición de memoria está definido el tamaño que tiene, las operaciones son más rápidas. Entonces, por ejemplo, trabajar con un int es más rápido, digamos, performa mejor que trabajar con un integer. Por otro lado, hay cosas que no se pueden hacer con un int porque no es un objeto, digamos, completo, no tiene los métodos que ustedes esperan que tenga, como el toString o demás. Entonces hay cosas que no van a poder hacer inmediatamente. Siempre pueden usar la clase int, por ejemplo, o integer, integer.toString y le pasan el integer, o parse, creo que integer parse int para convertirlo en un string. Y también pueden guardar la variable dentro de otra variable que sea tipo integer. Después vamos a ver algo que se llama casting, que también lo van a poder hacer para tratar la variable como si fuera una clase integer verdadera. Todo eso tiene un costo de performance, pero si tienen que usar un método de integer para resolver el problema, lo tienen que, ¿cómo es? Lo tienen que usar de esa forma. Pero es simplemente, int es una optimización de performance para integer, interpretarlo de esa forma. La desventaja es, como te dije, se pasa por valor, no por referencia, y no vas a tener disponibles los métodos de integer. Lo mismo sucede con char, double y algunos otros tipos de datos como boolean, que también tienen la misma situación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, un subobjeto. En alguna bibliografía lo vas a encontrar como un pseudoobjeto, en otros lo vas a encontrar como un tipo de dato en lugar de un objeto. O sea, depende un poco qué bibliografía y qué tan moderna o antigua sea, cuál es el término que más predomina. Pero lo vas a encontrar de esas formas en la bibliografía de Java. Antes habían preguntado también por el dis. Ustedes cursaron ya paradigmas. ¿Se acuerdan el self Sí. Smalltalk? Bueno, el dis es el self, es lo mismo. O sea, es una variable que hace referencia al mismo objeto donde se está ejecutando. Ustedes recuerden, el código, ustedes lo escriben en la definición de la clase. Pero cuando se ejecuta, si es un método de instancia, o de objeto, digamos, se ejecuta con las variables de instancia, o sea, de ese objeto, las variables que tiene ese objeto. Si tienen, por ejemplo, una clase alumno, ustedes tienen el atributo nombre y descripción, y después tienen un método que que devuelve un string que es nombre completo, que pone apellido y nombre concatenados. Cuando lo invoquen y ese haga return
get nombre, le concateno un espacio en blanco, get apellido, y devuelva las dos cosas, lo va a hacer con las variables nombre y apellido de ese objeto. Bueno, si yo quiero adentro de ese método hacer referencia al propio objeto, para estar seguro, porque yo puedo tener una variable nombre que creé en el método, y de repente quiero hacer referencia al nombre que está como atributo del objeto, entonces podría poner this.nombre igual nombre. O sea, les voy a poner acá en el chat de Zoom, por ejemplo. This.nombre igual nombre. Esto se usa, por ejemplo, en los getter y setter. Entonces yo tengo por ejemplo, en un set nombre, string nombre. Voy a tener una cosa así. Y voy a poner this.nombre private. En cualquier clase yo puedo tener, por ejemplo, de alumno, puedo tener nombre. Un segundo que abriendo el chat, así lo puedo ver. Bien. Bueno, ahí ven, private string nombre. Private void set nombre, string nombre, this.nombre igual nombre. Es decir, ¿qué es eso? Bueno, el nombre que está sin el this, ¿sí? El que está a la derecha, se busca primero en el contexto local, es decir, entre el grupo de llaves más chico donde se encuentra utilizado. En este caso es el método setNombre, pero podría ser adentro de un for, podría ser adentro de un if, podría ser adentro de un while, podría ser dentro de un switch. O sea, busca dentro del bloque cerrado por llaves a ver si existe la variable nombre. Si no existe la variable nombre, sale hacia el bloque siguiente, que podría ser, por ejemplo, el método. Y se fija si hay una variable dentro del método que está definida con ese nombre. Si no hay ninguna variable definida, nombre, en el método, busca entre los parámetros. En este caso sí hay un parámetro, nombre. Entonces, ese nombre de la derecha, el segundo, digamos, el que está a la derecha del igual, utiliza el parámetro. Ahora, si yo eso lo quiero guardar en la variable nombre del objeto, en la variable de instancia, y pongo nombre igual nombre, me va a dar un error. Porque va a buscar de vuelta de la misma forma y va a volver a encontrar el parámetro nombre. Entonces yo quiero hacer referencia a la variable de instancia, pongo this.nombre igual al parámetro. Es una forma de referenciar métodos y variables del propio objeto sin importar de si está definido localmente una variable con el mismo nombre o un parámetro con el mismo nombre. Esa es la idea. La mayoría de las veces no es necesario el this. Pero yo personalmente, en mis prácticas de desarrollo, utilizo el this.nombre cuando me refiero a una variable para dejar en claro que estoy trabajando con una variable de la instancia. Y que el día de mañana, cuando ya sea yo que lo haga yo mismo o que lo haga un compañero que esté dando mantenimiento o mejora al código de un método complejo, le sea fácil saber que esa no es una variable local, sino que es una variable de la instancia. ¿Y eso por qué es importante? Porque si yo voy a modificar una variable de instancia o una variable local, tiene distinto impacto. Yo modifico una variable local, cuando termina la ejecución, ya está, no cambió. En cambio, cuando yo voy a modificar una variable de instancia, termina la ejecución del método y sigo teniendo esa variable y la van a usar los otros métodos. Entonces, yo tengo que estar seguro que es un cambio que quiero hacer, el de la variable de instancia.
es, digamos, una forma de no complicar tanto a digamos, a la persona que esté dando el mantenimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Genial. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, yo después voy a armar un repo para la cursada de este año, pero vamos a basarnos un poco en el del año pasado. Ya lo vamos a reutilizar este año, digamos, con algunos cambios a lo mejor, pero por hoy vamos a usar el repo del año pasado y ya desde la clase que viene les voy a crear uno nuevo. Donde tenemos los enunciados de los ejercicios. Se los voy a pasar por el chat de acá hoy y después voy a crear un repositorio para este año. Un segundo. Si van al link que les acabo de pasar, van a ver que hay en este momento 7 ejercicios distintos. Bueno, a mí me gustaría que hagan los ejercicios. ¿Ya vieron? Tenía array, ¿no es cierto? Los 3 videos que yo les pasé ya les mostraba array, ¿no es cierto? No, me parece que el siguiente No, el sería siguiente array creo que list. es array list, pero yo array solo les mostré. Hay un video que sí muestra un array de strings, creo. Bien. La forma de definir un array de strings es string, por ejemplo, palabras. Creo que se mencionaba en el método main de la clase, ¿No? que como argumento se pasaba el array string. Bien, por ejemplo, una cosa así. Así definen ustedes una string. Ustedes ya lo han venido utilizando, un array, en este caso string. Si fuera de enteros, cambian el tipo de dato nada más, int números, igual new int, y le ponen el tamaño. Los strings, los arrays, si son de 10, van, como en todo el lenguaje serio del mundo, van de 0 a 9. ¿Sí? Son 10 lugares y los arrays arrancan en 0. No arrancan en 1. Entonces, ustedes si quieren iterar por un string, por un array, pueden poner una cosa como for y menor a palabras punto size o length era length acá. Length menor palabras punto length. Ahí les esto lo tienen de C. ¿Sí? Un segundo que les escribo un for, que creo que estaba más o menos la idea, pero ese for int i igual a 0 y menor que palabras.length y más. Length les va a devolver 10. ¿Sí? Entonces lo usan con el menor. Si estuvieran usando si lo que quieren es ir de 1 a 10, tienen que ponerle menor o igual. Pero cuando van a guardar, van a tener que guardar en la variable, por ejemplo, palabra. Si quieren guardarlo así, igual, por ejemplo, pueden usarlo de esta forma, digamos. Si fueran de 1 a 10, tendrían que usar entre corchetes y -1. Sí, es engorroso y molesto para leer. Bueno, ustedes ya pueden hacer los ejercicios 1 a 4.
¿Sí? Si quieren seguir viendo los videos, después también lo pueden hacer. Yo les diría que arranquen, prendan, o sea, agarren el Eclipse y empiecen a resolver los ejercicios 1 a 4. Esos no van a tener problemas. Incluso el 5 también se podría hacer en la primera versión. Y después lo pueden hacer. Pero para ahora yo les diría, vamos a tratar de que hagan el ejercicio del 1 al 4. Y el ejercicio 5 y... sí, el ejercicio 5, hasta el ejercicio 5 es tarea para la semana que viene. Digamos. Lo que hagan hoy me pueden ir preguntando las dudas que tengan, lo que no les salga. Y tarea tienen el ejercicio 5 para la clase que viene. De la clase que viene en adelante vamos a corregir ejercicios y yo les voy a mandar los videos y los ejercicios para hacer de tarea. Y la clase siguiente ustedes tienen que traer los ejercicios resueltos. O puede ser que en una clase, en 2 clases, eso lo vamos viendo según el largo del ejercicio. Si es un ejercicio de varias clases, me muestran el avance que tienen y las dudas que les surgieron para seguir con el ejercicio. Así que arranquen nomás de ese link que les Profe, yo pasé. tengo una duda. ¿Sí? Yo cuando creo un nuevo proyecto me pide crear un módulo o algo así, o no crearlo también. Y eso en el video como que a vos no te aparece. A ver, compartime la pantalla y mostrame. Sí, a mí también me apareció. Creo que hay una funcionalidad nueva. Puede ser. Compartime la Yo le pantalla di que no, no sé. y mostrame. Ahí, profe, estoy compartiendo. Dame un segundo. Ah, un módulo info. No, eso es, perdón, es más que nada por una cuestión de documentación. Yo diría que le pongas clase 2 en minúsculo. ¿Para qué serviría eso, profe? Es cuando vos estás creando esto para utilizarlo junto con otro proyecto como dependencia de otro proyecto, tenés ahí información del autor, de demás. Y si querés le podés poner don't create, no hay ningún problema. Eso es generalmente, si lo creas así con la C en minúscula para que no tengas problema. Y si no le das don't create. Eso tiene... La idea es que tenga información que le sirva a los que van a usar tu aplicación. ¿Sí? Que sepan qué hace, qué API tiene, dónde está la documentación, quién es el autor, cuándo se hizo, Como tecnología para soportada. documentar, básicamente. Algo así. Sí, y no me acuerdo si tenía, eso es algo que no recuerdo, porque antes no era obligatorio. No recuerdo si tenía referencia al repositorio o no, tiene alguna metadata que puedes usar. Pero sí, si querés poner don't create no hay ningún problema. No se hagan drama por ahora, porque aparte nosotros de consola no vamos a usar demasiado. La idea de consola es familiarizarnos con la sintaxis y familiarizarnos un poco con las herramientas de debugging, de Eclipse, eso. Y después ya vamos a ir a usar, digamos, una interfaz web o algo por el estilo. No es la idea del curso trabajar en consola. Simplemente es una forma de introducirle los conceptos básicos sin tener que preocuparnos por la interfaz. Y después sí vamos a pasar a una interfaz un poco más o menos. Así que también cuando hagan un ejercicio de consola, yo personalmente no les pido que hagan ni validaciones, ni controles de la entrada de datos, ni se preocupen que se vea lindo, ni estético, ni nada por el estilo, porque no vamos a hacer un trabajo en consola, vamos a hacer un trabajo web. Entonces, ¿cómo es? Usen la consola solamente para resolver lo necesario, no se compliquen por hacerla muy, muy completa, o detallada o estética, eso no hay problema.
Listo. Bueno. Así que arranquen con los ejercicios y me van preguntando. Una pregunta. Sí. Para entender cómo usar los package, en este caso, ¿usaríamos un package por todos los Por ahora, enunciados? O sea, del ejercicio 1 al 4 pueden hacer un package para todos los ejercicios. No hay problema. bien, Después cuando empezamos, no, incluso más puede ser. Creo que recién con el ejercicio 6 podemos empezar a hablar de que usen dos. Es una organización lógica el package, ¿sí? No una organización física. Si bien en Eclipse lo representa como una carpeta, si van a ver el directorio, la idea es que ustedes puedan separar en distintos proyectos incluso, con el mismo package, y a la hora de importarlo se importen todas las clases de ese package. Ustedes no se tengan que preocupar en qué subproyecto o o en qué carpeta, sino simplemente acordarse de en qué package estaba y sin importar en qué subproyecto o qué ubicación se los junte, digamos, cuando te hacen el import. El tema es, por ejemplo, si vos vas a hacer una serie para empezar, vos podés hacer un package para la capa de interfaz de usuario, UI. Entonces, pones todo ahí lo que hace la consola. Pones en otro package todo lo que hace las clases de lógica. Si accedes a la base de datos, pones otro package que accede a la base de datos. Eso es una aplicación. Después vos puedes a su vez dividir tu aplicación en módulos. Si vos supones que tenés una parte que sea todo lo que es autenticación y seguridad, vos podrías dentro de tu aplicación ponerle .security y poner ahí todas las clases asociadas a security. Después, si vos tenés un sistema de ventas y querés la parte de stock, la querés usar para otro sistema también, podrías separarlo en un package, la parte de stock, en un subproyecto y después usarlo en varios sistemas. Entonces, es una forma de organizarlo. Para los ejercicios estos, con uno solo, un package solo, te alcanza. bien, gracias. Profe, una pregunta. Sí, sí. El comparador lógico de igualdad, por ejemplo, cuando sé que tengo dos valores de tipo integer, es con dos iguales, ¿no? Sí, ahí hay un tema que querían que se encuentre. Con el int te va a funcionar sin ningún problema, es con doble igual. Cuando vos uses integer o uses string, no te va a funcionar. Porque estaría comparando el objeto, ¿no? Porque te está La dirección comparando de que sea memoria. el mismo objeto. Ahí tenés que usar un método que Claro. tienen todos los objetos que se llama equals, que sería de la clase object. Incluso string tiene un par de alternativas más, como equals ignore case, y no me acuerdo si tenía alguna más. Pero bueno, tenés tenés esos métodos para comparar que el contenido sea el mismo. El método equals, vos incluso lo puedes reescribir y decir cómo determinar si dos objetos son iguales. Que eso lo vamos a hacer más adelante, cuando veamos clases lógicas. Pero cuando hablamos de integer, el doble igual te va a querer comparar que sean el mismo objeto, no que sean iguales. Y cuando hablamos de int, el doble igual te va a comparar el valor que tienen adentro. Esa es una de las diferencias también entre lo que es pseudo objetos y objetos. Bien, y no hay problema, por ejemplo, entre la comparación por ejemplo, variables de diferentes tipos. Eso no sé cómo se comporta Java. Sí, depende qué estés haciendo. Si vos, por ejemplo, el doble igual te va a funcionar y te va a dar distinto. Si vos comparás, por ejemplo, una clase integer con una double, con con el método igual, te va a dar que no son el mismo objeto.
Ahora, si vos querés comparar int con doble igual con string, no recuerdo si te da un error, por ejemplo, creo que es de type mismatch, pero si no, te da false. Si no te llega a dar un error. Pero si te da un error, te lo da en tiempo de compilación. No tenés que esperar a correr el programa para enterarte si te da error. Si no te muestra error, te va a decir que son distintos. Pero creo que ya en tiempo de compilación lo detecta que no son. Y si usas el equals, depende de qué método, desde qué clase lo invoques, te puede dar igual o no. Por ejemplo, en double, si le pones equals al entero, podés, no me acuerdo si viene por defecto, pero podrías hacer que lo compare igualmente en términos numéricos. O sea, por más que sea un double, si el valor es el mismo, vos podrías hacer la comparación. Desde un entero comparado contra un doble, ya te va a fallar. De cualquier forma, la construcción por defecto del equals creo que tiene en cuenta el tipo de dato. Así que de última creo que son modificaciones que vos podés hacer. Ok, gracias. ¿Hay una manera de declarar array sin determinar en un principio el largo No. que va a tener? Ni. Podés declarar la variable sin crear la instancia. Vos, no sé si se acuerdan, vos tenés, por ejemplo, si yo tengo un int números, igual new int. Sí, en ese texto que yo ahí puse en el chat, int números igual new int de 10. Ahí hay tres partes, ¿sí? Creo que estaba en el video, pero por las dudas lo repasamos. Int números es la primera parte. Esto es declaración. Después tengo new int de 10. Esto es instanciación o creación del objeto. No me toma el acento en el chat. Instanciación. Y el igual lo que nos da es asignación. ¿Sí? ¿Eso se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Vos podés hacer solo esto. Int números. Y creás una variable, pero no le creás un objeto ni se lo asignás. ¿Sí? Vos no estás creando un array, estás creando una variable que va a tener adentro un array, pero que en este momento lo que tiene es null. O sea, tiene nada adentro. Para eso te hace falta después en otro lado poner números igual new int de 10. ¿Sí? O sea, vos podés dividir el proceso y definir la variable primero y después crear el objeto. Entonces podrías definir una variable int corchetes números, punto y coma, y después adentro de tu main, por ejemplo, preguntás cuántos números vas a tener y le creas un objeto de esa cantidad. Vos podés hacer eso. Lo que no te permite la raíz es modificar su tamaño dinámicamente. Es decir, una vez que vos lo creaste, no podés cambiar el tamaño. Y no podés crear un array sin saber su tamaño. O sea, no podés crear la variable, pero no el objeto. Claro, no hay un método, digamos, como para hacer append y que haga un realloc Claro, de eso lo vamos a memoria. ver. Eso es lo que sigue. Justamente por eso están estos ejercicios, para que ustedes entiendan el problema de usar un array. El array es digamos, la estructura de memoria que puede contener múltiples elementos más rápida, pero tiene esta desventaja. Es mucho más rápida que las alternativas que se pueden redimensionar, pero es limitado en que para poder usarlo vas a tener que definir un tamaño máximo por las dudas y además vas a tener que definir una variable extra que es la última posición que usaste para poder seguir agregando después y recorrer hasta la última posición y nada más. O sea, vos vas a tener que gestionar un tamaño extra por las dudas y la variable length
que te devolvía el largo, bueno, vas a tener que llevar vos tu propio length paralelo para poder hacerlo. Ese es el problema. El video que sigue al que yo les pasé es ArrayList, que es el que resuelve todos estos problemas. Pero la idea es que vean ahora qué es lo que hace por detrás el ArrayList o el Linked List. Para que después entiendan, porque todo eso que ustedes no van a estar haciendo más, lo va a estar haciendo el lenguaje de programación por ustedes. Entonces no es que ese tiempo y ese esfuerzo de cálculo y de cómputo desaparece. Existe, solo que está una abstracción para que vos no tengas que hacerlo. Pero sí sigue estando ahí atrás todo el proceso. Entonces yo quiero que sepan, por eso todavía con Array y no con Array dinámico, para que vean todo lo que hay que hacer y llevar registro a la hora de hacerlo. Ok, gracias. ¿El 1 ya lo pudieron hacer por lo menos? ¿A alguien se le complicó? Yo estoy haciendo los en pares y lo estoy haciendo con el módulo. Bien. Sí, sí. ¿Cómo es? Puede ser que sea el común, el de dividir. Vos tenés el %, creo que era el que te devuelve el resto Claro. de la división, si no me equivoco. Y si no, dentro del math tenés un par de métodos más, pero me parece que no los necesitas. No termino de entender bien cuál es la consigna del ejercicio 4. Vamos. Ejercicio 4. Leer un entero, y luego una lista de 20 enteros, guardarlos mayor al número inicial y mostrarlos al final. Usar array, no otras colecciones. Bien. Entonces, te doy un ejemplo. Vos lees un primer número. Primer número. 5. Lista de números. Vamos a hacerlo cortito con 5. Ustedes también. Primero háganlo con 5. Después, una vez que ya lo tienen hecho, le agregamos los números. 1, 2, 3, 4. No, vamos a poner 5, 4, 7, 2, 9, 3. Y vos tendrías que mostrar 7 y 9. No separados con coma, ¿sí? Vos uno por uno. Los podés mostrar uno abajo del otro, demás. Lo importante sería que vos lees un número que es que te sirve para poner de condición de si tenés que anotar el número que te están ingresando o no. Digamos. No es que vos tengas que ingresar los 20. Muestro los números que son mayores y en el mismo orden en el que Claro, fueron pero al ingresados. final, o sea, vos cuando te lo van ingresando tenés que ver, es mayor, lo tenés que guardar. Está. Y al final, cuando terminó el ingreso de números, lo mostrás. Perfecto. Lo que vos no sabés Gracias. es cuántos son mayores y cuántos son menores. Entonces, vos tenés que registrar el número y llevar una cuenta de cuántos números son, porque si no te queda te va a empezar a mostrar ceros. Un detalle, ya que estoy, cuando es un tipo básico como int o bool o double en minúscula, sino cuando es un objeto como string o como alumno o persona o algo así, ustedes definen el array. Por ejemplo, vamos a poner persona, array, personas, igual new personas. Y le ponen un tamaño. Les crea la variable de tipo array, les crea el array y se lo inicializa, pero si ustedes antes de asignar una persona hacen persona sub 2, por ejemplo, y no tienen asignado nada, por ejemplo, quieren mostrarlo por pantalla, system.out.println
persona sub 2, ahí van a tener que les va a dar un error que es null pointer exception. ¿Por qué? Porque si bien ustedes crearon la variable y la instanciaron con un array, cada posición de ese array, por ser un objeto, está en null. Si fuera un int, por ejemplo, se inicializaría en 0. Pero si es un objeto, un string o un objeto complejo, va a inicializarse en null. Y cuando lo quieran usar sin haberles guardado algo adentro, les va a dar null pointer exception. ¿Sí? Eso es un dato que les doy por si les da ese error mientras están resolviendo algún ejercicio. Cuando están iterando sobre una array o una array list o algo y les da ese error, en general es que el índice máximo al que están asignando para leer no tiene todavía asignado ningún valor. El índice, digamos, el que están pidiendo no tiene asignado ningún valor. En realidad más que el println, probablemente el println no les dé, pero si usan un método personas2.toString, por ejemplo, una cosa así, les darían el pointer exception. Ahora, punto toString. Con paréntesis, debería haber sido. Si es una cosa como esa, les debería dar. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera mostrar los primeros ejercicios? ¿Querés compartir la pantalla y lo vemos? De última hacemos algo. Si hace falta algún Dale. comentario o algo. Ahí se ve. A ver, sí. De ejercicio 1. Ahí Ejercicio mostrás. 1, sí, hice dos for. Ahí fue cuando te pregunté el hecho de declarar un array sin largo, ¿no? Sin un largo determinado, para no iterar dos veces. Quise encararlo como para iterar una Claro, sola vez y ir guardando los pares, pero bueno, desistí y hice dos for. no hay problema. Pero sí, ahí está, digamos, está bien. Y el otro que tienes que mostrar, las palabras en orden inverso. Palabras length -1, y mientras sea mayor que 0, vas restando y vas Lo voy mostrando. Bien, esa es una forma, está muy bien. Es una de las ventajas que tiene el array, es que, digamos, vos podés acceder aleatoriamente, entonces no tenés que, no importa la secuencialidad, no es que vos podés recorrerlo en un solo sentido. Así que está muy bien la solución. Otras soluciones podría ser recorrerlo de principio a fin también, por ejemplo, desde i igual a 0 hasta length, mientras sea menor que length, y poner acá en el índice, digamos, en vez de palabra sub i, sería palabras.length -1 menos i, por ejemplo. Palabras punto length -1 menos i. No, -1 y de vuelta menos i. Ahí. Creo que así. A ver, pruébalo. Vas a tener que... Bueno, ingreso Sí. 1, 2, así. No se va a ver No hay problema, no hay problema. en lo compartido, pero... Ahí está. 10, 9, está bien. O sea, o sea, la forma que lo hiciste está bien. Y la ventaja que tiene es que no tiene que hacer el cálculo extra de la resta todas las veces. Vos haces la resta una sola vez. O sea, en términos Claro, de... dentro de la indexación, digamos.
claro, en términos de cuántas veces tenés que hacer un cálculo, tu solución, digamos, solo hace una resta muy simple una sola vez. En cambio, la que estoy haciendo yo constantemente está pidiendo que hagas restas. Claro. Y en Pero este que caso también se podría haber hecho afuera, ¿no? O llevarlo así. sí, O no hay problema. es lo mismo, no, va a dar el mismo resultado. O sea, vas a hacer el cálculo un montón de veces, lo que tiene es que queda más legible, por así decirlo. Claro. Eso. Más allá de eso, lo que yo digo, no lo digo por cuál es mejor o peor, sino la idea es que empiecen a entender que hay múltiples soluciones para lo mismo. ¿Sí? A veces, si no están pudiendo con una solución, simplemente arranquen de vuelta. Cuando empiecen de vuelta el método, no digo que empiecen de vuelta un sistema entero, pero sí que empiecen de vuelta el método o que se replanteen totalmente cómo lo están recorriendo, no hay problema. Si empiezan a usar Git, el día de mañana pueden guardar esa versión en un stash o lo pueden guardar en un branch, hacer uno nuevo, empezar de nuevo. Si no funciona, vuelven atrás. También. Esa es una de las ventajas que tiene el control del código. Así que eso ténganlo en cuenta. Después, si alguien quiere mostrar el 3 o el 4, lo revisamos. Tengo una pregunta. ¿Sí? El lector, o sea, el scan, ¿siempre devuelve un string o no? No, vos podés hacer un next, vos podés usar next int o next double. Yo no lo recomiendo por dos cosas. Uno, cuando vos ingresás el entero y apretás el enter, en realidad son dos caracteres, el 10 y el 13. Entonces, a veces, si vos atrás de un next, de un next int tenés un next string, te lo toma el enter como el string. Te queda en el buffer. Entonces es un poco engorroso por ese motivo andar leyendo directamente el número de más. Además, cuando vayas a cualquier otro tipo de interfaz gráfica, ya sea escritorio o web, bueno, vas a recibir strings. En escritorio hay algún par de controles que te devuelven números, pero en web no. En web, de hecho, todos te van a devolver strings y vos tenés que convertirlo. Entonces yo lo que recomiendo para que les sea más fácil trabajar a ustedes es que usen el next line, creo que era, o read line, no me acuerdo cuál era, la verdad. Pero usen en el scan, usen el que lee strings y en todo caso lo conviertan a números o el tipo de dato que corresponda, booleano, lo que sea. Y de paso les sirve de práctica para cuando vayamos a otro tipo de dato. ¿Cómo se convertiría, por ejemplo, un string a un entero? A ver, creo que, déjenme ver si en el ejemplo de sintaxis, no sé si no lo tengo y si no, ahora les paso un ejemplo. Así les paso directamente el link. Dame un segundo. Sí, la next line. Acá tienen. Ahí tienen cómo se lee y el número, a ver si lo encuentro por acá. Sí, acá. Por ejemplo, en la línea 67 de ese archivo, van a ver cómo convierto un texto en número. ¿Se entendió eso? O sea, la línea se las pego por acá igualmente se las pego en el chat, pero el extracto. Este era un integer, por ejemplo, en vez de ser un int. Pero pueden tranquilamente usar ints, que de hecho N1 y N2 eran, en el ejemplo ese eran int.
Y yo lo que estaba mostrando justamente es cómo pueden operar con el equals y demás en ese ejemplo, así que... pueden usar un int también. ¿Se entiende? A ver. No son muchas clases más. La verdad es que no me acuerdo el video. Dame un segundo. Pero en el ejemplo 3 empieza a tener... El ejemplo 2 ya tiene herencia, para que te des una idea. Y el ejemplo 4 ya estamos con JDC, el ejercicio... los ejercicios ya empiezan a tenerlo desde muy pronto, no demoramos mucho. Vamos a ver los enunciados. El ejercicio 5 ya usa objetos y los empieza y hace un pequeño cálculo, y la idea es que usen redefinición, polimorfismo y demás. Una vez que esa parte la hacen, la corregimos, vemos las buenas prácticas, las malas prácticas de eso, ya el 5 y el 6 damos el mismo ejercicio, uno con array y uno con ArrayList, y el ejercicio 7 empieza a ser el uso ya de objetos y almacenarlos en la base de datos. O sea, no hay mucho más para empezar a usar objetos. Así que de sintaxis es básicamente los ejercicios 1 a... Dame un segundo, ¿dónde está acá? El 1 al 4 son de sintaxis, del 5 en adelante son de objetos. Digamos que la clase que viene ya te olvidás de la sintaxis del lenguaje y tenés que trabajar con programación orientada a objetos. No es, por eso le digo, no va a ser mucho. Ya el año pasado tuvimos la experiencia de cómo hacerlo por este medio. No vamos a demorar mucho en estar trabajando directamente, les diría, con web. No creo que ni lleguemos al segundo cuatrimestre sin estar haciendo cosas en web. Así que aprovechen. Después, una vez que le dé lo básico de web, sí voy a aprovechar yo para darles algunos temas de práctica, echarles entre medio, como el manejo de excepciones, cosas por el estilo. Déjenme ver si puedo ir a la playlist que les había pasado. Así. Te contesto también a partir de qué video es. Bueno, el ejemplo 5 de Java básico ya lo vas a ver en ArrayList, vas a ver objetos, digamos, y pasar objetos y demás, pero ya el 5 entra en detalles ya de cómo usar colecciones con objetos compuestos. O sea, ya no es solamente cómo usar una herramienta del lenguaje, sino cómo hacer que una clase se compare, sea igual que la otra, se ordene, todas cuestiones de objetos dentro de colecciones. Y después ya tenemos bueno, tenés uno que es una playlist de colecciones específicamente, que son 3 videos, que son los mismos que están en Java básico, o sea, es como que es una playlist está, digamos, repetido, pero
por si querés ir a ver directamente colecciones sin fijarte nada más. Esa después del día de mañana le voy a agregar el uso de maps, que es otro tipo de colecciones. Y después ya saltamos acceso a la base de datos, capas y web. O sea, son 4 videos de acceso a la base de datos. Y hasta el ejercicio 7 de la práctica. Tienen que completar ahí. Que es entre los 4 videos de JDBC y los 3 de capas. Digamos, tienen todo el contenido necesario para hacer hasta el ejercicio 7. Una vez que terminan de hacer el ejercicio ese, ya que de hecho capas en realidad y JDBC también tienen un montón de videos repetidos, es para que vayas a la playlist que más te conviene. La que vamos a seguir es la de JDBC nosotros. Así que después de estos 6 videos tienen 4 videos más y cuando terminan el ejercicio 7 ya arrancamos con web. Y ya todo lo que es JDBC ya se hace en base a objetos, o sea que ya son estos 6 videos y nada más. No tienen más para hacer. Que de hecho la tarea para la semana que viene es hacer hasta el ejercicio 5 y ver todos los videos de esa playlist que les había pasado. No sé si hay alguna otra consulta sobre eso. No, profe, está bien, no hay ninguna otra duda. Dale, genial. Sí, la idea acá es que vamos a aprovechar, digamos, que ya tenemos ese material y que lo pueden consultar las veces que ustedes necesiten. Ya después de lo que yo les muestro de JCPI Web, que sería lo último que está puesto ahí, vamos a hacer un pequeño paréntesis donde vamos a dedicar 1 o 2 clases para cerrar el trabajo práctico si es que no lo tienen cerrado aún, el enunciado, digamos, y cuanto menos necesitemos mejor para eso. Y ya nos vamos a ver un poco de Git para que puedan trabajar en equipo y pueden largar el trabajo práctico. Si realmente depende de cómo avance el curso, pero si ustedes realmente hacen los ejercicios, preguntan, tienen las consultas, todo digamos, antes de fin de mayo podrían estar empezando con el trabajo práctico. Está bien que ahí está la mesa entre medio y seguramente más de uno se le va a complicar por ahí alguna semana, pero bueno, la idea es que si no pudieron venir porque rendían, miren la clase y hagan los ejercicios. Bueno, les voy a poner en el grupo la playlist y acá, la tarea. Así ya vamos por cerrado. ¿Le podemos hacer el ejercicio 4, profe? Sí, anda compartiendo, ahora lo vemos. Para la semana próxima. A ver, mostramos. ¿Le ejecutó? Pero déjame leer un poco el código primero. Y tener los números mayores, el auxiliar para saber cuándo tenés que ingresar. Vas leyendo los números. Y
creé esta colección porque si no me quedan todos ceros después. Bueno, esta es una forma de resolverlo. Dale, hacelo y después vemos si alguien más la resolvió de otra manera y si no explico las alternativas. Bien. Buenísimo. Ahí vos lo que hiciste es, leíste el primer número, leíste los 20 números tal cual te los ingresaron, los guardaste, y después lo que hiciste fue recorrer para saber cuántos números eran mayores, y creaste un, ¿cómo es? Y creaste el nuevo array con el tamaño necesario, y luego, a ver, Después cargué los números que eran mayores en los el que eran array mayores los fuiste de arriba. cargando en el array final. Bien. Otras formas de resolverlo, a lo mismo, era, en lugar de hacer con 3 arrays, por ejemplo, simplemente cuando recorrías para calcular cuántos eran mayores, ¿sí? Los podías ir mostrando, solo si eran mayores. Ah, claro. Esa es otra forma. Otra forma es, podías irlos guardando, lo que vos vas haciendo en tu segundo for, hacerlo directamente con los números que leías. O sea, si eran mayores, los guardabas en un único array y ibas acumulando. Y al final hacías lo que hace el último array, el último for each, que lo muestra nada más. Entonces guardabas un solo array con los números mayores. Todas estas soluciones están todas bien, ¿sí? Después podemos sentarnos a hablar de si performa, si no performa, si después conviene o no, porque también podríamos hacer otras operaciones. Entonces estos son ejercicios muy simples, sacados, digamos, totalmente de todo contexto alguno. Entonces la solución puede parecer redundante, pero depende de lo que se pueda hacer. Puede ser que tenga, más adelante tuviera un beneficio, como por ejemplo, yo quiero el array de todos los números después para sacar algún otro cálculo, me conviene. Entonces, ese tipo de cosas, por ahora yo no me preocuparía mucho. Sí, lo que yo siempre les voy a recomendar cuando lo hagan, es cuando recorren sistemáticamente un array completo, fíjate que vos tenés ahí los dos primeros for y los dos segundos for, recorren básicamente el array uno atrás del otro. Generalmente eso lo podés de alguna forma unificar, es decir, solo mostrar. ¿Qué pasa? Si vos solo estás mostrando está bien. Si vos estás guardando para usar después, obviamente que vas a necesitar hacer lo mismo que estás haciendo vos ahora. O sea, no es que necesariamente esté bien o esté mal una u otra solución. Pero si recorren dos arrays una vez atrás, o sea, recorren el mismo array una vez atrás de la otra, probablemente haya una forma de recorrerlo solo una vez. ¿Sí? La pregunta es, ¿necesitan recorrerlo 2 veces por algo o no? Esa sería la cuestión. Todo se podría unificar. Claro, sí, y incluso el primero también podría ser hasta cierto punto, y también lo podría hacer con un solo for en este caso en particular, sin guardar ningún número, es decir, o sea, solo guardando los mayores en un array solo. Pero de vuelta, no es que esté mal una solución o esté bien, aparte son las primeras veces que estamos usando Java, es obvio que puede costar un poco más algunas cosas, así que muy bien, o sea, lo importante es primero resolver el problema. Incluso si no es la mejor solución, una vez que tienen andando la solución, ustedes pueden buscar mejores soluciones, ya sea en términos de performance, en términos de memoria, en términos de simplicidad de código. Hay muchas condiciones para realmente optimizar el código. Pero si ya tienen una solución hecha, pueden mejorarla. Pero si ustedes, por tratar de hacer la mejor solución del mundo, no pueden resolverlo, no sirve tampoco. Cada vez
si se enfrentan a un problema que no pueden resolver, aunque ustedes crean que no es una solución ideal, por lo menos enfóquense en resolverlo, que les va a dar una mirada y una lógica que después se puede mejorar, si es necesario. Pero mínimamente, si están trabados porque quieren hacer algo demasiado bueno y no encuentran la forma Scrum, por lo menos probar formas no tan óptimas, pero sí que resuelvan el problema. Eso ténganlo en cuenta. Y es tan importante la optimización de código de performance como la legibilidad del código y la facilidad de mantenerlo el código. ¿Sí? Eso no tienen que despreciar cuán complejo se vuelve su código, porque podrían estar haciendo algo sumamente performante donde no era necesario, donde no había un problema de performance, y lo están haciendo imposible de leer para la persona que lo va a mantener el día de mañana. ¿Sí? Ténganlo en cuenta cuando están trabajando. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, ya llegamos al horario del final de la clase.